Bueno, Amparo, gracias por tus minutos y lo primero que queremos preguntarte es ¿cuál es tu opinión o la opinión de parte del Centro de Estudiantes en este caso sobre la incorporación de esta educación financiera al plan de estudios? Bien, bueno, muchas gracias a ustedes. Sinceramente, lo que veníamos pensando, bueno, en principio es muy importante recalcar que este anuncio, al igual que el anuncio de las supuestas prácticas laborales, las comunidades educativas nos enteramos vía redes sociales y no vía nuestras propias instituciones. Entonces, también estamos hablando un poco de lo ilógico que es que se planteen este tipo de reformas a 2 meses y mucho menos, como venías diciendo, esto se va a aplicar en este ciclo lectivo de este año. Entonces estamos hablando de en menos de 2 meses que se tenga que aplicar una medida que se anuncia en plenas vacaciones. Eso por un lado. Después es importante, nosotros desde los centros de estudiantes fuimos los primeros que exigimos cuando aparecieron las prácticas laborales que tenía que haber un fundamento más pedagógico que acompañe esta medida, que también fue en consulta. Y sin embargo, bueno, con este discurso el gobierno de la ciudad quiere aplicar una reforma que, como decías, no va a ser ni en nuestras escuelas ni con nuestros docentes. Entonces estamos hablando de, una vez más, la intención de tapar una serie de baches que vienen dejando las reformas educativas, tanto de Larreta y Acuña, que no mejoran nuestra educación, no generan tampoco este vínculo que para nosotros es esencial entre la secundaria y el mundo del trabajo, sino que, bueno, nos siguen dando las espaldas porque tampoco se nos abrió un canal de diálogo a los estudiantes y a los otros estudiantes para que demos nuestra opinión sobre esta medida, sobre muchas situaciones más, sabiendo que son medidas aplicadas para nosotros. Entonces, desde ya es más que esencial que se sigan profundizando estos contenidos en las escuelas, porque sabemos que es una herramienta que nos va a servir en muchos ámbitos y que también hablan de ampliar la agenda educativa, que es otra tarea que es más que importante. Pero se tiene que dar con realmente pedagogía, se nos tiene que dar escuchándonos y que no siga siendo un guiño para las empresas privadas. ¿Y cuál es ahí el riesgo justamente de que las empresas privadas sean las que estén dictando, en este caso, la educación financiera, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de que esto estaría en manos de ellos? Bueno, estamos hablando en principio a saltearse el paso esencial, que es, bueno, realmente sabe el gobierno de la ciudad qué está pasando en nuestras instituciones educativas, en las escuelas públicas. No se están dando esas instancias de diálogo y estamos también dejando de lado, por ejemplo, a los estudiantes terciarios, a los futuros docentes en formación, a nuestros propios docentes que son esenciales que cuando hablamos de formadores de nuestra propia sociedad. Entonces, este tipo de medidas y anunciadas de esta manera y además esto, priorizando a las empresas privadas, o sea, estamos hablando de un acuerdo que ni siquiera se hizo con, no sé, prácticas en el Banco de la Ciudad, que es el propio banco de nuestro propio distrito. Entonces, eso, estamos hablando de una medida que no nos está teniendo en cuenta a nosotros, sino que está priorizando a estas empresas para que entren a las escuelas y que también irrumpe con la pedagogía de acompañamiento que tiene que tener la educación secundaria. ¿Ya hubo algún pedido de diálogo de parte de los centros de estudiantes, de poder encontrar primero la información, ¿no? Como vos decías, primero que sea directa, que sea de parte del gobierno porteño para saber cómo se va a realizar y cuál es la intención y a partir de eso poder dar una devolución? ¿Hay alguna iniciativa? ¿Ustedes ya se acercaron? ¿Hubo alguna respuesta? Desde ya nosotros venimos pidiendo, desde el día 1 que arrancó la pandemia, nosotros venimos mandando pedidos tanto de información sobre, bueno, qué son, si hablan de, también porque sabemos que se pasean mucho por los medios, embanderados del diálogo y que se está hablando con las comunidades educativas, en principio pedidos de información sobre, bueno, cuáles son los recursos que están usando para saber qué está pasando en las escuelas y después pedidos de reunión para que esto se nos abra el diálogo, para que podamos informarnos mejor.
venimos pidiendo y exigiendo este tipo de canales de diálogo que son esenciales para nosotros poder continuar con nuestra educación hace mucho tiempo y no venimos recibiendo ningún tipo de respuesta. Bueno, ahora te llevo un poco a un plano nacional, ¿no? Porque nos enteramos en las últimas horas del relanzamiento del Conectar Igualdad, ¿no? Esta medida que está anunciada de parte del Gobierno Nacional es el programa que estuvo vigente desde el año 2010 hasta el 2016, que buscaba reducir la brecha digital, pudiendo facilitar el acceso a una computadora a todos los estudiantes de escuelas secundarias y también de educación especial que sean de gestión estatal. Este programa que estuvo cortado por el gobierno de Mauricio Macri, que privó obviamente a millones de jóvenes de poder obtener en muchos casos su primer dispositivo digital, ¿no? Más sumado a que cayó luego la pandemia, la dificultad en la conexión, en poder seguir con la educación a distancia en el marco de esto. Bueno, primero te quiero preguntar como estudiante, ¿cómo tomás este anuncio del Gobierno Nacional de poder retomar con el plan Conectar Igualdad? Bueno, en principio, claramente es una alegría que se vuelvan a pensar este tipo de medidas que, nada, al contrario de, como decías, la gestión porteña y los 4 años de macrismo, no se pensó ni una sola política educativa, y mucho menos en este último tiempo en el que la conectividad fue uno de los principales problemas para continuar con esto, nuestra experiencia educativa en sí, porque sabemos que la virtualidad tomó todo por un gran periodo de tiempo. Entonces, poder recibir este tipo de anuncios son una pequeña bocanada de aire fresco, aunque nosotros sigamos disputando en un distrito tan difícil y con un Ministerio de Educación de la ciudad que tampoco nos escucha a nosotros, quienes transitamos las escuelas todos los días. Entonces, realmente, bueno, es un alivio pensar que hay un punto de partida para volver a pensar eso, la conectividad como una manera más que ya forma parte de nuestra experiencia y la importancia de que ahí se ponga el presupuesto, de que ahí se ponga la convicción de que nosotros desde las escuelas también un poco somos el futuro y somos lo que viene, y que ahí es donde también tiene que estar la convicción y las políticas de Estado. Entonces, nada, habla mucho también de este contraste, ¿no?, entre lo que nosotros estamos viviendo y venimos exigiendo hace mucho tiempo en la ciudad y las medidas que se están pudiendo impulsar desde el gobierno nacional. ¿Y cómo crees que perjudicó ese corte, ¿no?, en la administración de Mauricio Macri a nivel nacional, el hecho de haber cortado con Conectar Igualdad? ¿Cómo perjudicó a las y los estudiantes? Yo creo que es uno de los grandes, porque también es un listado realmente el que tenemos nosotros de la cantidad de medidas que se han hecho a nuestras espaldas y que han perjudicado nuestra educación, tanto los 4 años de macrismo como también el recorte de presupuesto educativo que se estuvo haciendo en estos últimos 10 años, tanto de infraestructura como en educación. Forman parte de una de las principales problemáticas que tenemos nosotros, tanto de edilicias como de conectividad hoy en día, y con este tipo de anuncios también la solución es muy clara, es poder abrir el diálogo a las comunidades educativas y empezar a pensar también en las comunidades educativas que jugamos un rol esencial al momento de tener las ganas más que nadie de una educación de calidad.